este logo, ¿no? Trabajamos desde hace años con Repsol. Habéis visto uno de los primeros bocetos que hicimos, creando este flujo de colores que hemos aplicado y seguimos usando para memorias y publicaciones, ¿no? Este es un logo para Persan, que es una empresa de detergentes andaluza, los líderes de los detergentes en España, y que hace unos 4 o 5 años hicimos el logo de su compañía. Les convencimos de que pintaran los silos de la entrada de la fábrica utilizando el logo como objeto, y de pronto llevaban 75 años de vida como empresa sin haber utilizado prácticamente nunca. Es decir, les iba bien, y como a muchas empresas que les va bien, consideran que los gastos en comunicación son innecesarios, son superfluos, y de pronto han entendido que se les comprende mejor desde fuera, que las cosas que cuentan son entendidas más rápidas, que ahora que están saliendo fuera de España a vender en mercados externos por razones de la crisis y por razones de su tamaño, se entienden mejor con compañías similares a ellos cuando tienen una marca más trabajada y que se comunica mejor, ¿no? Y que un poco el lanzamiento de esta imagen fue precisamente hablar de que estaban en la fase de volar, ¿no? En una compañía que empieza a volar. Este es el logo del Museo de la Evolución Humana de Burgos, que hicimos para un concurso hace unos años, y que creamos este signo que es, digamos, la simplificación del concepto de la evolución. ¿Os acordáis de esta imagen del mono que casi no está erguido, que se va poniendo de pie hasta que es el Homo erectus, es decir, el hombre que camina erguido, y que nos sirvió para crear este concepto de la evolución desde la mano del neolítico, la escritura jeroglífica, la A del alfabeto fenicio y la A de la letra Agramon, o el hacha de sílex, el hacha de bronce, la imprenta de tipos móviles y el mouse, ¿no? Es decir, cómo el Museo de la Evolución, que en realidad se creó alrededor del yacimiento de Atapuerca en Burgos, lo que hace es que muestra un poco esta idea de la evolución humana que nosotros pensamos que recogía ese signo, ¿no? O esta conceptualización que es para el Museo del Traje de Madrid, la letra inicial, el cuerpo humano, fotografiado aquí con forma de T, el concepto de indumentaria, el concepto de museo y el logo del museo, ¿no? Esta letra T, que es a la vez una indumentaria simplificada, ¿no? Las esculturas del jardín, y esta es la imagen del Museo del Greco de Toledo, que no tiene más signo que sus 5 letras verticales como la pintura del pintor, ¿no? Esta pintura vertical que nosotros evocamos en este logo de 5 letras, ¿no? Manuel, ¿cómo lo ves? 5 minutos. 5 minutos. Vale, pues entonces os voy a enseñaros algunas portadas de libros, que es una cosa que hacemos mucho en el estudio y que lo combinamos con este trabajo de... Mira, todo esto os estáis librando de ello. Bueno. Sí, no, está bien. Mira, pues como os digo, hace creo que 7 años, la gente de Alianza Editorial, que es una editorial que tiene una de las colecciones de bolsillo más importantes de España, por la calidad, sobre todo, de cómo edita los libros, que tenían una tradición de diseño muy, muy buena, es decir, que las portadas que hacía Daniel Gil, que era además de un maestro de diseño, era también mi amigo, para Alianza pues eran un ejemplo para muchos de los diseñadores gráficos que empezamos a diseñar más tarde que él, ¿no? Y hace unos años los de Alianza vinieron a pedirnos que nos hiciéramos cargo de esto. La verdad es que nos lo pensamos un poco porque pensamos que no las íbamos a hacer tan bien como las que hacía Daniel, pero bueno, asumimos la responsabilidad y las llevamos haciendo, ¿no? Son libros de bolsillo, diseñamos toda la colección, cómo está encuadernada, cómo es la tipografía interior, qué cantidad de dígitos tiene, y estuvimos tiempo hasta que elegimos y aquí hay algunos de ejemplos de portada, ¿no? La breve historia de las migraciones, la España invertebrada de Ortega, que sigue igual de invertebrada hoy que en la primera parte del siglo XX, cuando él escribió, o las meditaciones del Quijote, ¿no? El sombrero de Ortega con
troqué el hecho de la vacía del sombrero del Quijote, Las mentiras de la ciencia, o Los pasos perdidos, un libro de Alejo Carpentier que bucea en el origen de la civilización y del origen de la música, ¿no? Este libro de André Gide, ¿no?, de los alimentos terrenales, si veis la foto, la imagen de la cara de André Gide dibujada con el trigo, o este libro del marinero en tierra de Alberti, una antología poética en la que Alberti expresa su perplejidad de malagueño que vive fuera del mar, ¿no?, alejado en el centro de la meseta, ¿no?, como estos peces ahí metidos en la frasca de cristal. O esta portada del celoso extremeño de Cervantes, donde hay un tenedor ahí enlazando a una cuchara erizado de celos, ¿no? O esta portada del Alpiste para codornices de Sacchi, es un escritor inglés que hace, digamos, es muy crítico con la realidad de la sociedad inglesa victoriana. O este libro de Quincy, otro escritor inglés también lleno de humor sarcástico, que es como, toda la novela es como un discurso que un orador da delante de la asociación de amigos del asesinato, ¿no?, como diciendo que el asesinato es una de las bellas artes, que tiene una frase que dice que se empieza matando ancianos y se acaba faltando a los oficios religiosos el domingo, ¿no? Esta portada para Quo Vadis, un libro del País, de esta novela de Steenbeck que habla de los primitivos cristianos que tenían como signo no solamente la cruz, sino el pez y el martirio, claro. Antonio Machado, Campos de Castilla, o esta novela de Luces de Bohemia de Valle Inclán, este personaje de Max Estrella que para comer tenía que empeñar los libros. Empeñar era una cosa que se hacía en las viejas casas de empeño, donde se llevaban objetos, te daban un dinero con los objetos y a cambio tenías que ir a recogerlo después y con eso él comía, ¿no? La psicopatología de la vida cotidiana de Freud, como nuestros cerebros son taladrados para ser analizados por la psicología freudiana, y el yo y el ello, también esta historia de la metapsicología de Freud. Y veis, por ejemplo, este boceto de los libros de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, que es como la pipa que al ser fumada alumbra la dificultad de los casos, ¿no? Sherlock Holmes y es el difícil caso del sabueso de los Baskerville, ¿no? O este libro de Marvin Harris, analizando la sociedad norteamericana, y él, para analizar una sociedad, lo que hace es que mira cómo come o cómo se relaciona sexualmente o cómo vive, ¿no? Y El color prohibido de Mishima, un libro sobre la homosexualidad en Japón, la parte de la población que no se puede expresar, o El Japón después de la Segunda Guerra Mundial, esta novela del Templo del Alba, ¿no? Vamos a acabar ya. Y si os parece, igual es mejor que me preguntéis o si queréis o hablar alguna cosa. Y voy a acabar quizá con estas portadas tipográficas de la Ilíada, la novela de Homero de la Guerra de Troya, ¿no?, que es o esta de la Odisea, que es el viaje de Ulises, que sale de Ítaca, va a la Guerra de Troya y luego vuelve otra vez a Ítaca cuando la guerra termina, ¿no? Lo malo de hablar del trabajo es que me refiero que he dejado de contaros lo que quizá podría ser interesante haber contado más, que era cómo yo veía esto del diseño y la publicidad y las dificultades o facilidades que hay, ¿no? Pero si os parece, primero hay más días y segundo, si queréis hacerme alguna pregunta ahora, pues estoy a vuestra disposición. Primero le damos un aplauso, si os parece bien. Manuel, desde aquí a ti y de paso a Ana, estás invitado a venir siempre que quieras, a colaborar con nosotros. Si eres capaz de buscarle un hueco periódico, no hay ningún problema, estás invitado. Si no me equivoco, con estas imágenes, ni más ni menos, estas portadas últimas que
que ha puesto, que no sé si lo ha comentado él, ¿no? Por estas, creo que en la categoría de gráficos y, ¿no? Se llevó ni más ni menos uno de los premios internacionales de arquitectura y diseño del Ateneo de Chicago, que es el premio, se considera que es el premio más antiguo de diseño, de 1950, que creo que en esa edición hubo miles de participantes, 48 países, pues el único representante español que obtuvo el galardón. Pero bueno, Manuel las pone ahí como unas portadas más. Entonces, abrimos un turno de preguntas. Y queda bien este fondo así, del caos, de los archivos. Porque este es en el caos en el que muchas veces vivimos y yo vivo. Venga, a preguntar cosas. ¿Yo? Hola, me gustaría hacerte una pregunta y es que has ido haciendo más o menos un resumen, un poco un desarrollo de cuáles han sido los trabajos, ¿no?, del diseño. Y me gustaría saber, según tu criterio, cuáles crees que están siendo o van a empezar a ser las características principales de la tendencia del diseño de aquí a la próxima década, porque vamos a empezar el 2018 y se está viendo que tecnológicamente se nos están empezando positivamente a ejercer, ¿no? ¿Cuál va a ser la tendencia de desarrollo tecnológico? Entonces me gustaría saber cómo se va a aplicar el diseño, cuáles van a ser las que va a seguir. Es difícil saber las tendencias, pero yo os puedo decir lo que a mí me preocupa, ¿no? A mí me preocupa que la gente que hace diseño, no diseño gráfico solo, ni fundamentalmente, sino la gente que hace diseño en general, tiene que interiorizar los temas de la sostenibilidad cada vez más. Es decir, vivimos en un mundo donde el cambio climático y los problemas ambientales van mucho más deprisa de lo que nos habíamos pensado. Entonces, el diseño sigue viviendo de rentas del optimismo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se encontró con, sobre todo los países ricos, se encontraron con un territorio de optimismo, de mercados favorables, donde todo iba como a favor del viento. Cuando acaba el siglo XX y empieza el XXI, empezamos a darnos cuenta, primero, que la Tierra no es infinita. Claro, no es lo mismo que produzcamos coches o que produzcamos objetos para un mundo infinito con una población pequeña, siempre que con una población muy grande, con zonas muy oscuras dentro de la población, en el sentido de la pobreza, y con recursos limitados, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar empieza a haber tendencias, sobre todo en el campo de los objetos, de utilizar materiales que procedan y se reaprovechen, intentar hacer cosas que sean energéticamente más sostenibles. Eso es una tendencia que para mí es imparable y que tiene que ver con el grado de responsabilidad que los diseñadores tienen, pero claro, también tiene que ver con las empresas, ¿no? Y luego en el campo de la gráfica y del diseño gráfico, de la comunicación, yo creo que también hay que reflexionar desde la ecología semiótica, es decir, hay demasiadas cosas que se dicen que no son necesarias. No las vamos a dejar si no las encargan de decir, probablemente, pero intentemos decirlas con menos ruido. O sea, intentemos hacer que ese papel del usuario, del ciudadano que soporta todos los mensajes, sea más fácil, que es un poco lo que os conté un poco al principio. Yo creo que eso es una tendencia, que es limpiar los mensajes. No es estrictamente una moda, yo creo que se va a convertir en una necesidad, en algo que es como si dijéramos diseño inteligente, diseño más rápido para sociedades muy informadas y por tanto... Y luego la tecnología, no sé muy bien la